La plaza ceremonial de Sebarra ardía de silencio. No por calor, sino por tensión. Los pabellones ondeaban pesadamente, como si también dudaran de lo que ocurría. En el centro de la explanada, dos figuras femeninas permanecían erguidas como estatuas vivientes. Ambas vestidas con las túnicas negras del luto sagrado, ambas marcadas con los brazaletes de viudez imperial. Nadie las miraba a los ojos. Aurelia alzaba el mentón con la misma fuerza con la que solía blandir su lanza. Su piel azul eléctrico relucía bajo el sol implacable, y sus ojos incandescentes parecían dos fuegos contenidos a la fuerza. Había liderado escuadrones enteros, destruido fortalezas enemigas con su propio puño, pero ahora, permanecía en silencio, expuesta, condenada a ser reclamada o despreciada. A su lado, Liora mantenía la mirada baja, pero no por vergüenza. La suya era una rabia contenida, peligrosa, más silenciosa que la misma muerte. Su piel escamada tenía reflejos metálicos de obsidiana, y la cola que asomaba bajo la túnica parecía vibrar con tensión. Ella, quien había sido compañera de un general asesino y devoradores de mundos, ahora era solo una sombra oficial, una posesión sin dueño. Según la costumbre sebarriana, cuando los esposos de guerra caían, sus viudas debían presentarse públicamente. Si ningún ciudadano de rango reclamaba su compañía, se las consideraba sin valor. Inútiles. Eran relegadas a vivir en los márgenes del sistema, como espectros de glorias pasadas. La ceremonia era humillante por diseño, y la multitud reunida lo sabía. La gente las contemplaba desde las gradas. Algunos con desprecio, otros con burla, muchos con miedo. Nadie se atrevía a dar un paso al frente. Aurelia y Liora no necesitaban decir una palabra para que todos supieran, aún podían matar sin pestañear. Y eso, al parecer, no era deseable para nadie. Los minutos pasaban. El presentador ceremonial, un viejo de voz temblorosa, ya había repetido 3 veces la pregunta ritual. ¿Quién de vosotros, varones de Sebarra, toma bajo su nombre a estas mujeres, herederas de sangre y combate? Nada. Solo el viento. Solo el eco de una vergüenza que no era suya. Aurelia apretó los dientes. Liora cerró los ojos un instante. Sabían lo que vendría, el veredicto de la deshonra. Serían etiquetadas como inaceptables. Sin voz. Sin futuro. Entonces un sonido cortó la tensión. Un paso. Uno solo. Pero firme. Extraño. Diferente. Desde la parte trasera de la plaza, una figura humana avanzaba con decisión. No llevaba capa ni armadura ceremonial. Ni una insignia. Ni un acompañante. Solo una camisa de tela desgastada, un pantalón de trabajo, unas botas recubiertas de polvo. Piel morena por el sol, barba sin afeitar, mirada clara como el acero. Era humano. Y no tenía por qué estar ahí. La multitud murmuró. Algunos rieron. Otros fruncieron el ceño. ¿Qué hacía un humano en una ceremonia de viudez sebarriana? El hombre no se detuvo. Cruzó el umbral de piedra negra, avanzó por la alfombra púrpura de los antiguos juramentos y se plantó justo frente a ellas. Su voz, cuando habló, no necesitó ser elevada. Bastó su tono para imponerse sobre el mundo. Yo las tomo. A las 2. El silencio se volvió total. Incluso el viento pareció detenerse. Las palabras quedaron flotando como un fuego contenido. El presentador se quedó sin habla. Miró a los altos mandos en la tribuna, buscando dirección. Nadie se movía. Nadie sabía qué decir. Liora alzó la cabeza, sorprendida por primera vez en años. Aurelia giró los ojos lentamente hacia el humano. No había duda en su expresión. Ni temor. Ni interés sexual. Ni lástima. Solo certeza. ¿Tu nombre, forastero? Preguntó el anciano, sin poder ocultar el temblor en su voz. Samuel. No soy de aquí. Pero eso no importa. Las vi. Escuché el silencio. Y ya no voy a seguir viendo cómo las desprecian como si fueran restos. Son guerreras. Son mujeres. Y están vivas. Aurelia sintió como algo le temblaba dentro. No por miedo, sino por el eco de una dignidad que creía olvidada. Liora tragó saliva. El corazón le golpeaba el pecho como si despertara de una hibernación amarga. La ceremonia no tenía cláusulas para rechazar una aceptación directa. Las reglas lo permitían, aunque nadie jamás las había aplicado para tomar a 2 viudas al mismo tiempo. Mucho menos siendo humano. Pero la ley era clara. Samuel se acercó un paso más, sin invadir. Les ofreció la mano abierta.
sin obligación, sin presión. No voy a encadenarlas. Solo quiero que decidan por sí mismas. Pero si aún queda voluntad en sus cuerpos, si aún creen que merecen más que olvido, yo caminaré con ustedes. No como dueño, sino como quien ve el valor donde otros ven miedo. Aurelia lo miró por largo tiempo. Y entonces, lentamente, extendió la mano. Liora la miró de reojo. Respiró hondo, y colocó su mano sobre la de él también. Y así, sin gritar, sin combatir, sin ceremonias gloriosas, el acto fue sellado. Un humano, sin nombre en los registros, había reclamado a dos viudas despreciadas, no como botín, sino como compañeras. Mientras se alejaban, la multitud seguía muda. Pero algo había cambiado. Un fuego sagrado se había encendido. No en la plaza, sino en los corazones de tres almas cansadas. Y lo que aún no sabían, es que esa chispa no haría más que crecer. El hogar que Samuel les ofreció no era un palacio, ni una fortaleza, ni un refugio blindado. Era una estructura de metal reciclado, enclavada al borde del distrito obrero, donde los motores cantaban todo el día y los olores del aceite se mezclaban con los de la comida quemada. No tenía escoltas ni tecnología avanzada. Tenía solo una puerta sólida, 3 camas improvisadas, una mesa de madera sin barnizar y un pequeño jardín de raíces comestibles que él mismo cultivaba. Pero al cruzar el umbral, Aurelia y Liora sintieron algo desconocido: seguridad. Samuel no les dijo una palabra durante los primeros minutos. Solo les permitió recorrer el espacio a su ritmo. Las dejó explorar con sus propios sentidos, sin observarlas como objetos exóticos ni trofeos peligrosos. Ellas se movían lentas, cautelosas, como depredadoras que no entendían por qué no había trampas escondidas. Aurelia fue la primera en hablar. No con palabras, sino con una mirada dura. ¿Por qué haces esto? Samuel se encogió de hombros mientras revolvía un caldo en una olla. Porque nadie más lo haría. Y porque puedo. Liora lo observaba desde una esquina, en silencio. Sus ojos felinos brillaban como si esperaran ver la mentira escondida tras cada palabra. Pero no la encontró. Samuel le sirvió 2 platos de comida caliente, sin decir que era poco, sin disculparse por la falta de sabor. Solo los colocó frente a ellas y luego tomó asiento al otro extremo de la mesa. Aurelia comió sin agradecer, con la postura recta de una soldado que no quiere deberle nada a nadie. Liora oía cada crujido, cada trago, cada respiración. Pero sus manos no temblaban al tomar los cubiertos. No había veneno. No había vigilancia. Solo un hombre cocinando para 2 viudas que todos temían. El silencio se instaló como una cuarta presencia. No incómodo. No frío. Solo denso, cargado de pensamientos y heridas que aún no se atrevían a abrir. Esa noche, Samuel les ofreció el único cuarto que tenía con puerta. No preguntó si querían compartirlo. No preguntó si deseaban quedarse. Solo dijo: si prefieren irse mañana, pueden hacerlo. Nadie las detendrá. Luego se acostó en el sofá, sin sábanas, con un viejo abrigo militar sobre los hombros. Pero ninguna de las dos quiso marcharse. Cuando llegó la madrugada, Aurelia no dormía. Se mantenía sentada en el borde de la cama, las manos entrelazadas, los recuerdos volviendo como cuchillas. Su marido no le dejaba dormir en cama propia. Dormía en el suelo. Dormía sola. Dormía armada. Liora, acostada junto a ella, tampoco podía cerrar los ojos. No por miedo, sino por confusión. Había matado hombres por menos que lo que Samuel había hecho con ellas, darles paz. Aurelia fue la primera en levantarse. Caminó descalza por el suelo metálico, avanzando hasta el sofá. Samuel dormía profundamente, su rostro parcialmente iluminado por una lámpara amarillenta. Parecía joven, vulnerable, cansado, no como un guerrero, sino como un hombre que lo había dado todo sin esperar nada. Aurelia se agachó. Observó su pecho subiendo y bajando. Dudó. Acercó una mano temblorosa. No sabía qué buscaba. Tal vez contacto. Tal vez prueba. Tal vez confirmación. Cuando sus dedos rozaron el cuello de Samuel, él despertó con lentitud. No se sobresaltó. No la apartó. Solo abrió los ojos y le susurró: ¿no puedes dormir? Aurelia negó con la cabeza. Su voz salió más baja de lo que esperaba. No estoy acostumbrada a camas, ni a estar viva. Samuel se incorporó un poco, sin invadir su espacio. No la tocó. No le preguntó qué le habían hecho. Solo dijo:
Puedes quedarte aquí si quieres. Ella lo miró largamente. No como una mujer mira a un hombre, sino como una guerrera mira un misterio que no puede romper con fuerza. Entonces, con un gesto firme, se acomodó junto a él, apoyando su cabeza sobre su hombro. Él no se movió. Solo la envolvió con el abrigo que compartían ahora. Unos minutos después, la cola de Liora se deslizó por la puerta. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Se acercó como una sombra. No pidió permiso. Solo se tumbó a su lado, pegada a la espalda de Samuel. Samuel exhaló profundo. No por deseo, sino porque el momento era real. No había órdenes. No había contratos. No había cadenas. Solo un cuerpo cálido entre dos almas heridas. Y por primera vez en sus vidas, Aurelia y Liora durmieron sin una daga bajo la almohada. Y Samuel no soñó con batallas, sino con una casa en ruinas que por fin respiraba vida. Al amanecer, ninguno se movió. Porque aunque el mundo afuera seguía siendo hostil, allí, en esa estrecha línea entre tres cuerpos alineados, había nacido algo que nadie, ni siquiera ellos, podía comprender aún. Una tregua sagrada. Una promesa muda. Un principio. El sol de Sebarra nunca era gentil. Incluso al amanecer, sus rayos atravesaban las placas metálicas de la ciudad como espadas incandescentes. Sin embargo, dentro del pequeño hogar de Samuel, el calor era distinto. No abrazaba. No agobiaba. Se sentía como el calor que emana del cuerpo de alguien que duerme cerca de ti sin miedo. Como el calor que se comparte, no el que se sufre. Aurelia despertó primero. No por hábito, sino porque no podía creer que seguía con vida. Estaba envuelta en el abrigo viejo, con la cabeza apoyada en el pecho de Samuel. Escuchaba su corazón. Constante. Sereno. Su brazo la rodeaba sin apretar, como si él mismo no supiera que estaba abrazándola. Lo miró dormido durante largos minutos. Había algo desarmante en su rostro. No era un guerrero. No era un salvador. Era solo un hombre. Un ser humano que había tenido el valor de acercarse cuando nadie más se atrevió. Y por eso no podía dejar de mirarlo. Liora se movió detrás de Samuel. Su cola se enroscó perezosamente en la pierna del humano, como si su cuerpo ya lo reconociera como algo seguro. Cuando abrió los ojos, no preguntó por qué estaba ahí. No se disculpó. Simplemente se acercó más, apoyando su mejilla en la espalda de Samuel. Era su forma de decir que quería quedarse un poco más. Tal vez mucho más. A media mañana, Samuel ya estaba preparando algo en la cocina. Revolvía con una cuchara improvisada un guiso espeso hecho con raíces, setas alienígenas y una especia verde que solo Liora supo nombrar. No dijo una palabra al verlas entrar en silencio. Solo le sirvió un plato a cada una. Aurelia se sentó frente a él. Lo observó mientras comía. Estaba serio, pero no distante. Liora se sentó al otro lado, cruzando las piernas sobre el asiento y sorbiendo con cautela. Por primera vez, el silencio no era tenso. Era cómodo. Y eso las confundía más que cualquier amenaza externa. ¿Siempre cocinas tú?, preguntó Aurelia, sin saber por qué esa pregunta le salió tan suave. Desde que me dejaron solo, sí, respondió él sin levantar la vista. ¿Quién te dejó?, preguntó Liora con voz casi inaudible. Samuel se encogió de hombros. Una historia aburrida. Una guerra más. Una pérdida más. Nada que no hayan vivido ustedes también. Nadie respondió, porque sabían que era verdad. Afuera, la ciudad zumbaba con vida hostil. Los drones volaban más bajo esos días. Las cámaras se giraban hacia su puerta con demasiada frecuencia. La energía del barrio comenzaba a fluctuar. Algunos vecinos los observaban con recelo. Otros escupían al suelo cuando Samuel salía a comprar provisiones. Nadie hablaba directamente, pero el mensaje estaba claro, no pertenecían ahí. Una tarde, cuando Samuel regresó con un saco de provisiones, lo detuvieron 3 hombres en uniforme gris, sin emblemas visibles. Lo rodearon con sonrisas forzadas. Has causado bastante revuelo con tu decisión, humano. No es lo usual. Y Sebarra no aprecia lo inusual. Samuel no retrocedió. No insultó. Solo sostuvo la mirada del que tenía delante. No pedí su aprobación. Tal vez deberías, dijo otro, empujando con el hombro. Esas 2 no son mujeres. Son residuos de guerra. Peligrosas. Viejas. Tóxicas. Samuel soltó el saco al suelo y lo miró como si ya supiera que lo golpearían.
Entonces supongo que somos iguales. Aurelia y Liora lo estaban esperando en la puerta. No escucharon la conversación, pero vieron las marcas en su ropa, el leve moretón en la mandíbula, y el silencio en sus ojos. Ninguno de ellos preguntó nada. Pero esa noche, él no cocinó. Solo se sentó entre ellas y las dejó hacer. Aurelia le limpió la herida en la cara con manos cuidadosas. Nunca había tocado a un hombre con suavidad. No sabía que podía hacerlo. Liora le acarició el cuello con la punta de la cola. No en juego, no en burla, sino como quien dice sin palabras que lo protegerá aunque tenga que arrancar gargantas. Él las miró a ambas. Les sonrió. Y entonces pasó algo que ni siquiera ellas esperaban. Aurelia se rió. No fue una carcajada. No fue un ruido fuerte. Fue apenas un suspiro transformado en sonrisa. Como si por dentro, algo frío se hubiese derretido. Liora la miró sorprendida. Y luego, sonrió también. No para imitar. No para complacer. Sino porque por primera vez en su vida, alguien había peleado por ella sin empuñar un arma. Esa noche no durmieron en la cama. Samuel no quiso incomodarlas. Se quedó en el suelo con una almohada. Pero cuando despertó, Aurelia estaba a su izquierda, usando su pecho como almohada. Liora, enroscada a su lado, murmuraba algo en su idioma natal que nadie más conocía. Y cuando los primeros rayos del sol cruzaron la habitación, una sola verdad flotaba en el aire. No eran propiedad. No eran reliquias. No eran temidas. Eran mujeres. Y él era suyo. Y por fin, ellas también empezaban a reír. El aire cambió esa mañana. No fue un ruido. No fue una señal visible. Fue un presentimiento que cruzó el umbral del hogar y se instaló en cada rincón como un presagio invisible. El cielo de Sebarra estaba más gris de lo normal. Los zumbidos de los drones eran más bajos. Las calles, más vacías. Era como si la ciudad contuviera la respiración. Samuel estaba arreglando una lámpara dañada. Aurelia afilaba una de sus viejas dagas en silencio. Liora, desde la ventana, mantenía la mirada fija en el horizonte, su cola ondulando como si presintiera algo. Ninguno hablaba. Ninguno sonreía. Y entonces ocurrió. Un estallido seco rompió la calma. No fue un ataque directo, sino una advertencia. El dron de vigilancia asignado a la calle explotó justo frente a su puerta, lanzando chispas y metralla en todas direcciones. El impacto destrozó parte del marco metálico y desató las alarmas de emergencia. Samuel se levantó de inmediato, sin pensar. Se acercó a la entrada con la lanza improvisada que había construido en secreto. Aurelia ya estaba de pie, con la daga en la mano y los ojos encendidos de furia. Liora no necesitó que nadie hablara, su piel cambió de tono, oscureciéndose como una criatura en modo de combate. La guerra, que tantos años habían dejado atrás, acababa de llegar hasta su puerta. 6 soldados sebarrianos rodeaban la casa. No eran de patrulla común. Iban vestidos con armaduras negras sin identificación, con rifles de plasma colgados de los hombros y expresiones impenetrables. En el centro de la formación estaba un hombre de rostro pálido, adornado con tatuajes ceremoniales de la nobleza militar. Habló con voz clara, sin levantarla, pero su tono no admitía réplica. Samuel del Río, humano residente de la zona obrera. Por orden del Consejo de Seguridad Planetario, se le requiere para interrogatorio inmediato bajo los cargos de provocación interespecie, alteración del protocolo ceremonial y posesión indebida de figuras de riesgo estratégico. Aurelia dio un paso al frente, pero Samuel le tocó el brazo. Negó con la cabeza. Ella apretó los dientes, con los ojos ardiendo. Liora se movía a su alrededor como un animal protector, marcando la posición de los enemigos. Samuel salió solo. Caminó hacia el grupo. Su voz fue tranquila. Cansada. No poseo a nadie. Ellas no son objetos. Ni armas. Son personas. Y yo estoy con ellas porque así lo decidieron. El oficial ni siquiera lo miró. La ley no reconoce la intención emocional del extranjero. Lo tomaremos a la fuerza si es necesario. Y lo intentaron. El primer soldado que se acercó lo hizo confiado. Levantó una vara de energía para paralizarlo. Pero Samuel lo esquivó con un giro rápido y le hundió la lanza improvisada entre las costillas del traje. No era mortal, pero sí doloroso. El soldado cayó. El segundo no tuvo tiempo de reaccionar. Aurelia ya estaba sobre él. No era solo velocidad. Era furia contenida. Era una diosa antigua recordando quién había sido.
Le quitó el arma de un golpe, lo derribó con un giro de cadera y le apuntó al cuello con su propia daga. Los demás retrocedieron. Liora se desvaneció como una sombra. Cuando reapareció, uno de los soldados gritaba desde el suelo, con la garganta a medio desgarrar. Ella no lo había matado. No todavía. Pero había dejado claro que lo haría. El oficial alzó la mano para ordenar fuego. Pero Samuel ya lo tenía en la mira. Con un movimiento simple, arrojó su lanza hacia el suelo, justo a los pies del hombre. La vibración de la punta clavada en el metal hizo que todos se detuvieran. Escúchenme bien, dijo Samuel. No somos su amenaza. No buscamos guerra. Pero si vuelven a tocar mi puerta con armas, no responderemos con advertencias. Y entonces, no será una escaramuza. Será el comienzo de algo mucho peor. El oficial lo miró por fin a los ojos. Vio algo allí que no esperaba. No era furia. No era locura. Era convicción. Era la clase de determinación que no se quiebra ni ante ejércitos ni ante imperios. Ordenó la retirada. Los soldados se marcharon, humillados, dejando atrás sangre, metralla y una casa a medio destruir. Samuel regresó al interior sin decir una palabra. Aurelia lo miró como si acabara de verlo realmente por primera vez. No como humano. No como extranjero. Sino como igual. Como guerrero. Liora se le acercó. No dijo nada. Solo se apoyó en su espalda, abrazándolo por detrás con ambos brazos, y enterró la frente en su cuello. No me importa si tengo que matar a todos ellos, susurró. Tú eres mío ahora. Aurelia se acercó también, apoyando la frente en su pecho. Su daga cayó al suelo sin fuerza. Respiraba agitada. No por la batalla. Por lo que sentía. Y Samuel los envolvió a ambas con sus brazos, como si supiera que no habría vuelta atrás. Aquel día, algo cambió más allá de los muros. Ya no eran un hombre y dos viudas olvidadas. Ahora eran una amenaza. Una unidad. Una llama viva en el corazón del sistema podrido. Y esa llama estaba a punto de incendiar todo. La noche llegó sin estrellas. La ciudad de Sebarra parecía haber apagado el cielo con su propio miedo. Los drones patrullaban a baja altura, los muros vibraban con órdenes cifradas y los habitantes más sabios habían cerrado puertas y ventanas, como si el aire ya oliera a incendio. Dentro de la casa aún en pie, Samuel reforzaba las paredes con láminas viejas de blindaje, los dedos manchados de aceite, los ojos ardiendo de insomnio. Liora marcaba rutas de escape en el suelo con tiza. Aurelia cargaba cartuchos de plasma robados hace años, sus movimientos tan suaves como letales. Nadie hablaba. Nadie preguntaba. El lenguaje entre los tres ya era otro. Cuando el primer impacto sacudió el edificio, no fue una sorpresa. Fue confirmación. No era una redada. Era una purga. Los altos mandos de Sebarra ya no podían permitir que un humano sin rango, sin casta ni pureza genética, reclamara lo que ellos mismos habían despreciado. La unión entre Samuel, Aurelia y Liora era una afrenta a la estructura jerárquica, un fuego que podía contagiarse. Por eso vinieron con todo. 30 soldados descendieron desde vehículos gravitacionales. Cañones dirigidos a las paredes. Escáneres buscando calor. Unidades de asalto programadas para eliminar sin negociación. Aurelia no esperó el primer disparo. Saltó desde la ventana del segundo piso con una lanza de doble filo y cayó como un cometa sobre el primer grupo de atacantes. El impacto hizo volar cuerpos en todas direcciones. No mataba por impulso. Elegía con precisión. Cada corte era limpio, cada giro tenía historia. Ella no había olvidado cómo ser la diosa que temían. Liora se deslizó por las sombras del callejón, su piel tornándose negra como la noche. Sus ojos brillaban como carbones encendidos. Se movía entre los soldados como un susurro asesino. Aparecía detrás, cortaba tendones, desactivaba rifles, dejaba cuerpos jadeando en el suelo antes de que pudieran entender que los golpeó. Samuel no tenía habilidades sobrenaturales. Pero tenía algo más raro aún, una voluntad que no se rompía. Condujo una batería de explosivos caseros hasta la base del muro principal y detonó con una precisión brutal. El fuego y el humo envolvieron a los soldados como un manto, obligándolos a dispersarse. Entonces él salió, cubierto de hollín, armado solo con una lanza de hierro y una mirada que parecía tallada por la guerra misma. Lo vieron. Y dudaron. Un humano no debía hacer eso. No debía resistir. No debía tener esa fuerza en los ojos. Pero Samuel no luchaba por territorio ni por justicia. Luchaba por ellas.
Y eso lo hacía invencible. Aurelia corrió hacia él. Un rayo de plasma pasó junto a su mejilla. Samuel la cubrió con su cuerpo, giró y lanzó su lanza directo al pecho del soldado. Cayó. Sin más. Liora apareció un segundo después, rasgando el aire con un salto letal, derribando a 2 más antes de tocar el suelo. Los enemigos empezaron a retroceder. No por miedo a la muerte, sino por una verdad que empezaban a entender demasiado tarde. No estaban enfrentando a un escuadrón. Estaban enfrentando a una familia. Una unidad sin líder, sin jerarquía, sin reglas, pero con amor. Y ese amor dolía más que cualquier arma. Uno de los soldados, desesperado, gritó por refuerzos. Otro intentó usar una bomba de desintegración para volar la casa completa. Liora le cortó el brazo antes de que pudiera activar el núcleo. Aurelia tomó el arma y la arrojó al cielo con tal fuerza que explotó sobre los drones que aún observaban. El comandante de la operación apareció entonces. Alto, cubierto por un exoesqueleto de comando, su rostro oculto por una máscara de batalla. Traía consigo un látigo de energía y una orden: terminar con los 3. Caminó hacia Samuel lentamente. Sus pasos pesaban. No dijo nada. Solo lo miró como si fuera un virus que debía eliminarse. Samuel no retrocedió. Aurelia gritó para detenerlo, pero él alzó la mano. Le pidió espacio. Liora gruñó por lo bajo, con la espalda encorvada, lista para saltar. Pero también se detuvo. Samuel caminó hacia el comandante con las manos vacías. Sus pasos eran firmes. Cada músculo temblaba por la fatiga, cada herida ardía con veneno, pero no mostraba debilidad. Se detuvo a menos de 2 metros. Miró directo a los ojos de su enemigo. No somos su problema. Somos su reflejo. El látigo de energía se encendió. Samuel cerró los puños. Y entonces, lo inesperado ocurrió. Aurelia apareció detrás del comandante y le hundió la hoja curva en la base del cuello. El exoesqueleto se sacudió con electricidad. Liora saltó desde la azotea, aplastándolo con el cuerpo completo, rugiendo con todo lo que había callado por años. El silencio volvió. Más pesado que nunca. 30 hombres vinieron por ellos. 29 yacían en el suelo. Uno escapó. Pero escapó llorando. Samuel cayó de rodillas, jadeando. Liora lo abrazó por la espalda. Aurelia lo sostuvo del pecho. No necesitamos más guerras, susurró él. No, dijo Aurelia. Pero si vienen por nosotros, sabrán con quién se enfrentan. El humo se disipó. El barrio entero los observaba desde las sombras. Por primera vez en generaciones, 3 figuras cubiertas de sangre y polvo, abrazadas bajo la luna de Sebarra, se convirtieron en leyenda. No por lo que destruyeron, sino por lo que defendían. Y esa noche, entre cenizas y cuerpos vencidos, la llama entre ellos se hizo eterna. Las ruinas de la ciudad aún humeaban cuando llegó el silencio real. No ese silencio tenso, expectante, lleno de miradas que juzgan. No. Este era un silencio diferente. Profundo. Limpio. Como el momento exacto en que el corazón deja de huir del pasado y comienza a latir por lo que viene. Sebarra había quedado marcada. La batalla no había sido pública, pero sus consecuencias lo fueron. La imagen de Samuel de pie entre 2 guerreras envueltas en sangre y fuego había quedado grabada en todos los ojos que se atrevieron a mirar. Nadie volvió a verlos igual. Nadie pudo volver a decir que eran propiedad, ni que él era un extranjero. Durante días, el gobierno intentó ocultarlo. Declararon confusión. Hablaron de una redada contra extremistas. Pero los cuerpos no mentían. Ni los testigos. Ni los que aún llevaban las quemaduras de la batalla. Las calles sabían lo que había pasado. Y eso era suficiente. Una semana después, la puerta de su casa fue tocada 3 veces. No con violencia. No con armas. Era una diplomática. Vieja. Cansada. Ciega de un ojo. Una sobreviviente de las guerras que tanto habían marcado a Aurelia y Liora. No traía escoltas. Solo un pergamino con un sello real. Temblaba, pero hablaba claro. El Alto Consejo no desea más sangre. El pueblo murmura sus nombres como si fueran leyendas. No podemos permitir que el miedo gobierne lo que ustedes han creado. Aurelia se cruzó de brazos. Liora permaneció sentada, con la cola envuelta en sus piernas. Samuel no interrumpió. Solo escuchó. La anciana prosiguió. Un nuevo decreto. Una reforma ceremonial. Desde ese día,
Ninguna viuda sería forzada a presentarse ante nadie. Ninguna mujer perdería su nombre por el de su marido caído. Y ningún ser vivo, humano o no, sería despojado del derecho de elegir con quién compartir su vida. El decreto llevaba el título más improbable que Samuel jamás imaginó ver. Ley de unión, Samuel del Río, Aurelia de Zaret, Liora del Filo Sombrío. No como dueños. No como propiedad. Como iguales. Como familia. La anciana se inclinó. Les dejó el documento. Y se fue. Esa noche, no hubo fuego, ni comida, ni armas sobre la mesa. Solo 3 cuerpos entrelazados bajo las sábanas. Aurelia besó a Samuel lento, profundo, como si su piel pudiera grabar un nuevo comienzo. Liora le tomó la mano entre las suyas, apoyando su frente contra su pecho, susurrando en voz baja que jamás pensó vivir algo así. Samuel no dijo nada. Solo lo sostuvo a ambas, como si con su calor pudiera borrar siglos de soledad. Pasaron semanas. Los vecinos empezaron a saludar con la cabeza. Un grupo de niños dejó flores en su jardín. Una madre tocó a su puerta con una olla caliente y los ojos rojos. La ciudad había cambiado. Y ellos también. Liora comenzó a enseñar defensa a las jóvenes del distrito. Aurelia organizó patrullas civiles sin armas. Samuel reconstruyó las casas dañadas con sus propias manos. Un día, mientras trabajaban en la plaza central, un niño de voz aguda se acercó corriendo. «Ustedes ganaron», gritó. Samuel lo miró sonriendo. «No ganamos», dijo tranquilo. «Solo vivimos». Y ese día, en el corazón de una ciudad que antes los rechazaba, se celebró algo que jamás había existido en Cebarra. Una boda. Sin reglas. Sin testigos oficiales. Sin ritos antiguos. Solo ellos 3. Samuel con ropa sencilla, las manos firmes. Aurelia vestida con una túnica blanca adornada con fragmentos de su vieja armadura. Liora con un velo hecho de telas oscuras que ella misma había tejido, los ojos brillando de emoción. No dijeron promesas. No juraron fidelidad eterna. Solo se miraron. Y con esa mirada se dijeron todo. Te elijo. Aquí. Ahora. Para siempre. Cuando el sol cayó, bailaron. No había música. Solo risas. Besos. Vida. Y por primera vez desde que comenzó todo, Samuel durmió sin sueños de guerra. Aurelia ya no despertaba sobresaltada. Liora ya no caminaba en silencio. La casa ya no era refugio. Era hogar. Y el mundo, por fin, los dejó amar en paz. Fin.